Hola mis hermanos, muy buenos días a todos, qué bueno amanecer dando gracias a Dios con ustedes donde se encuentran. Es una alegría para nosotros poder llevar una palabra que nos anima, nos consuela, nos da fuerzas para continuar el camino que Dios nos ha llamado. Les bendigo en esta mañana, les bendigo. Gracias por estar ahí sintonizando el corazón del Padre porque es la voz de Dios que se transmite a través de estos medios, es la palabra del Señor. Y vamos a orar en esta mañana. Yo lo voy a invitar que vaya a Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante. Estamos mirando los recorridos, las misiones que Pablo estableció con algunos discípulos y hoy vamos a mirar qué pasó en Tesalónica. Pero antes vamos a orar. Poderoso Dios, exaltado sea tu nombre hoy por siempre, con las familias, con el pueblo, Señor. Hoy glorificamos tu nombre y declaramos que tú eres Dios en el cielo y también en la tierra. El Salmo capítulo 100 lo afirma, reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, y pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Hoy entramos delante de tu presencia con acción de gracias, dándote gracias. Vamos al trono de la gracia, donde encontramos oportuno socorro, agradecidos por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas y todo lo que harás en medio de nosotros. Gracias, Padre, por tu fidelidad, en el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano, hoy siéntase bendecido, hoy siéntase privilegiado de estar delante de la presencia del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, Hechos capítulo 17:1, alboroto en Tesalónica. Vamos a leer la nueva versión internacional. Entonces dice la palabra de Dios lo siguiente: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y dice el versículo 2, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga 3 sábados seguidos discutiendo con ellos, basándose en las Escrituras, y explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Decía, este es Jesús que les anuncio, este Jesús que les anuncio es el Cristo. Entonces aquí miramos algunas cosas en este pasaje. Lo primero que miramos, las sinagogas para el pueblo judío eran las casas de oración. Eran las casas donde ellos se reunían, oraban, leían la ley, y a ese lugar dice que Pablo por 3 sábados iba y discutía con ellos de alguna manera especial, tratando de mostrarles al Cristo que le había aparecido y que le había rescatado de su vana manera de vivir. Recuerde que Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que asolaba la iglesia y respiraba amenazas contra la iglesia. Pero aquí ahora hay un Pablo que está transformado y dice, mire lo que dice el versículo 3, dice, explicaba y les quería demostrar que era necesario que Cristo viniera, padeciera, pero también resucitara. En esta parte, basándose en la Escritura, lo que dice la palabra que estamos leyendo, Pablo tenía como un referente en la Escritura, la palabra de Dios. Dice, basándose en las Escrituras son la palabra de Dios, lo que Pablo estaba dando. El Salmo 119, 105 declara, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz a mi sendero. Es lo que Pablo le está diciendo, la palabra de Dios, basándose en las Escrituras. Pablo había entendido con la ley, era un hombre que había estudiado la ley y conocía la palabra de Dios y conocía al autor de la vida, que es a Cristo mismo. Y está declarando lo que la palabra es para nosotros. Para nosotros la palabra es luz, la palabra es vida, la palabra es poder. Y por eso Pablo no tiene otro punto de referencia sino la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace reflexionar. El poder que tiene la palabra de Dios nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestros corazones y en nuestra mente. Es lo que hace la palabra de Dios, nos muestra nuestra condición. Algo que hace la palabra de Dios también es que ella es viva y eficaz, es poderosa para cortar cualquier, es como una espada de 2 filos que corta, que penetra hasta lo profundo de nuestra alma. Dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, dice la palabra, eso está en Hebreos 4:12, hasta la médula de los huesos.
Entonces mira el poder que tiene la palabra. Por eso Pablo está diciendo, o Lucas que escribe Hechos, dice Pablo basándose en las escrituras, les está diciendo lo que hay en su corazón. Aquí miramos algo más. Dice que explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Este Jesús que les anuncio es el Cristo. Cuando la palabra habla de Cristo, la palabra Cristo es ungido. Entonces lo que está hablando Pablo era necesario que el ungido, que el Mesías, que el Salvador del mundo, era necesario que este Salvador del mundo viniera y trayera esperanza a la humanidad. ¿Por qué era necesario que Cristo viniera y muriera y resucitara? Ahí hay una pregunta, ¿por qué era necesario? Pablo está diciendo porque es necesario. Entonces la respuesta como tal es la siguiente: el mundo, la humanidad sin Cristo está condenada al fracaso. Escúcheme amigo, escúcheme mi hermano, la humanidad del mundo entero sin Cristo está condenada al fracaso. Era necesario un Salvador que nos redimiera de todos nuestros pecados. La palabra dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Necesitábamos urgente un Salvador, alguien que viniera a redimir no solamente a la nación de Israel, no solamente al pueblo judío, sino a nosotros también. Y era necesario definir la vida eterna y solamente Cristo lo iba a hacer. Por eso este pasaje, versículo 3, dice que Pablo explicaba y demostraba que era necesario que Cristo padeciera y resucitara. Decía, este Jesús que les anuncio es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Redentor. Qué bueno, mi amado hermano, que nosotros podamos entender y comprender y agradecer la fidelidad de nuestro Padre Celestial, que viendo nuestra necesidad, nuestra condición podrida y destruida por dentro, vino a traer vida y vino a traer restauración. En Juan 3:16 dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También la palabra dice en Juan que el Hijo del Hombre vino como luz a la humanidad, pero la humanidad prefirió las tinieblas. Entonces, muy importante lo que Pablo le está diciendo allí a los tesalonicenses, a la iglesia que le recibe, y si estaba 3 veces con ellos y mucho tiempo más, fue porque necesitaban escuchar al Salvador del mundo. Versículo 4 dice, algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos que no eran judíos, y algo más dice que adoraban al Señor. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Es el Espíritu de Dios que convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu de Dios trajo convicción. Dice que algunos judíos, mujeres que estaban allí se convirtieron. Mujeres que estaban allí empezaron a adorar a Dios. Bendito el nombre de Dios por el Espíritu de Dios. Bendigo al Espíritu Santo que está con nosotros y nos redarguye, nos trae una luz de esperanza, y si hay pecado en nosotros nos hace ver que hay pecado y nos lleva al arrepentimiento. Por eso constantemente nosotros estamos renovando nuestra mente. Como dice la palabra allí en Romanos 12, renovamos nuestra mente, no nos conformamos a este siglo, sino somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente en la palabra, en Cristo Jesús, el poder de su sangre. Cada día nuestra mente está siendo renovada. Y si hay pecado, pues hermano, ese pecado debe de salir de nuestros corazones. Versículo 5 dice, pero los judíos llenos de envidia reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de un discípulo llamado Jackson en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Mire, así como hubieron algunos que recibieron la palabra, claridad en la palabra, hubieron otros que se llenaron de envidia y dijeron, no, ¿cómo así viene a mostrarnos algo que nosotros, según ellos ya habían entendido y habían creído, pero estaban desenfocados? Y cuando llegaron a la casa de Jackson era un cristiano prominente de Tesalónica que había recibido hospitalariamente a Pablo y a Silas en su primer viaje a Macedonia. Y Jackson fue acusado de sedición contra el emperador César, por haber recibido a los apóstoles allí, al apóstol Pablo y a Silas. Entonces lo
lo condenaron por sedición. Dice el versículo 6, pero como no lo encontraron, arrastraron a Jackson y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Tremendo lo que empieza esa revolución, porque gente empieza a convertirse, pero el pueblo judío, los que no creyeron, llevan a Jackson y lo llevan al tribunal y empiezan a gritar, es que aquí han llegado los que trastornan al mundo. Oh, santo Dios. Esta palabra trastornar tiene que ver con perturbar, confundir. Según estos judíos, según este pueblo, mi amado hermano, lo que estaban haciendo Pablo y Silas era confundiendo y trayendo confusión a la mente del corazón del pueblo. Pero ellos lo que estaban trayendo era esperanza y vida. Por eso Pablo dice, es necesario que les muestre por qué Cristo había de venir, al Salvador del mundo. La revolución que ellos estaban presentando, sí, era un alboroto, pero un alboroto para salvación y vida eterna. Era algo que transformaba el corazón, no perturbaba, sino más bien aclaraba la vida de las personas. No confundía, sino traía claridad. Versículo 7 dice, y Jackson los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos de César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigiendo fianzas a Jackson y a los demás para dejarlo libre. Dice que al oír la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron y estaban celosos porque Pablo estaba hablando de otro rey. Pero es que no había otro rey, es el único rey, el Señor Jesús, nuestro Señor, Dios poderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Mi amado hermano, quiero decirle algo, amigo, pastor, que nos escucha hoy. Quiero decirle lo siguiente, la palabra de Dios siempre va a causar trastornos, siempre va a traer revolución de cambio para los que lo reciben. Va a haber cambio, va a haber transformación. Pero también para los que no, va a haber envidia, va a haber odio. Los que rechazan la palabra se van a levantar en odio y en amargura. Pero gloria a Dios por los que reciben la palabra de Dios. Y seguiremos, escúchenme allá, seguiremos trastornando, seguiremos llevando vida, seguiremos llevando esperanza. Este domingo que pasó pudimos estar en el parque alabando a Dios públicamente. Bendigo la iglesia y al pueblo que presenta a Cristo no solamente en un recinto, sino también en las calles. Y fue tiempo de adoración pública, fue tiempo de alabanza, fue tiempo de adoración, fue tiempo de testificar de Cristo. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Y muchas familias y nuestra nación fueron bendecidas. Entonces continuamos alborotando, pero un alboroto para bien, y mostrando que Cristo es el Rey, que era necesario que viniera, que muriera, resucitara y que trajera salvación a la humanidad. Vamos a seguir adelante, mis amados hermanos, anunciando al Cristo que vive y reina por siempre y para siempre. No se calle, mi hermano, no se calle y siga anunciando donde Dios lo ha colocado. Los bendecimos en este día. Doy gracias a Dios por sus vidas. Declaro una palabra de fortaleza, sanidad para el que está enfermo, el que esté confundido. Y traiga la palabra de confusión, se quite y venga una palabra de claridad. La palabra de perturbación hoy se quite y vengan tiempos de lucidez en la palabra, en el nombre de Jesús. Claro, eso sobre su vida, mi hermano. Les esperamos este jueves. Vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración, 7 de la noche en nuestro auditorio El Reino Tayrona. El viernes vamos a tener una preciosa vigilia. Va a ser un tiempo de adorar, de alabar y exaltar el nombre de Dios. Entonces aquí los esperamos, mis amados hermanos. El domingo también tenemos nuestro tiempo de alabanza, de oración, 8 y 10 de la mañana, sábado ayuno y oración. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, muchas bendiciones. La iglesia